Hola, soy Denise Salas y este es tu podcast Reinventarse y Emprender. El objetivo de este podcast es el de presentarte historias de vida inspiradoras, darte herramientas e información que te animarán a dar el primer paso para realizar ese proyecto que has estado posponiendo por mucho tiempo. Acompáñanos. María Isabel es fundadora de Más Conectiva, consultora de negocios, que tiene como objetivo ayudar a las empresas a que sean más resilientes, más inclusivas y más sostenibles. Decidió dejar la comodidad de un trabajo corporativo fijo, ventajoso y estable económicamente para lanzarse con su emprendimiento. La decisión no fue fácil, ya que fue un proceso de casi 3 años donde 3 eventos importantes en su vida hicieron que restaure el vínculo entre lo que ella realmente era y su esencia. Descubrió qué era lo que la motivaba y lo que le movía el alma, como ella lo describe, para avanzar en la vida dejando su zona de confort. Con 2 niños, en plena crisis sociopolítica en Ecuador y crisis del COVID-19, trabajó y estudió mucho para poder alcanzar sus objetivos. En este episodio con María Isabel aprenderemos cómo puedes llegar a escalar tu negocio de consultoría. Aprenderemos que no solo tienes que crear tu modelo de negocios, tienes que probar las hipótesis que definiste en este modelo para saber si funcionará en el mercado. Aprenderemos lo importante de conocer y definir los precios de los servicios que ofreces de acuerdo al sector económico. Aprenderemos que el automatizar tu negocio puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Aprenderemos o conoceremos cómo fue su proceso de casi 3 años para tomar la decisión de emprender. Aprenderemos lo importante que es restaurar el vínculo entre tu esencia como persona y aquello que te motiva, y que el querer tener todo controlado es una trampa del ego. Acompáñanos. Hola amigos del podcast, hoy tenemos como invitada a María Isabel Parra. Ella es creadora y fundadora de la empresa consultora Más Conectiva, creada el año 2021 y cuyo objetivo es promover una nueva forma de hacer negocios. María Isabel tiene 25 años de experiencia trabajando en diferentes sectores como transporte aéreo, en el sector de telecomunicaciones, sector petrolero y productos de consumo masivo. Durante 3 años consecutivos formó parte del ranking de Merco Líderes, posicionándose dentro de los 100 mejores valorados empresarios en Ecuador. Bienvenida, Isabel, ¿cómo estás? María Feliz, Isabel. feliz, Denise, de poder acompañarlos y de tener el gusto de este espacio en el cual podamos contribuir, generar, inspirar y conectar. No, muchas gracias a ti, María Isabel, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, aquí estamos para compartir un poquito acerca de la historia, de tu historia como emprendedora, todas tus motivaciones y aprender de ti y que nos compartas ese caminito que llevas hasta ahora. Como siempre, comienzo mis entrevistas haciendo una pregunta, y que es, quiero que me digas quién es María Isabel Parra. María Isabel Parra Cáceres es una ecuatoriana que se formó en realidad en una familia muy tradicional de 3 hermanas. eh, Siempre ha estudiado muchísimo, muy interesada en aprender muchas cosas, y en ese camino personal tuvo la bendición de tener personas que marcaron mucho mi vida. Uno de esos fue Ujú. mi abuelito, y siempre lo menciono porque pese a que no está físicamente con nosotros, él fue un soldado del Ujú. ejército, un sargento del ejército que inició su vida siendo analfabeto. Él se quedó huérfano de bebé, Ujú. de 6 meses, y él me enseñó varias cosas. La primera, verdad, bondad y lealtad, normas de vida, Ujú. normas de Ujú. vida. La Exacto. segunda,
no importa quién seas, la posición que ocupes en el país en el que estés, siempre, siempre sé generoso, educado, correcto con todas las personas, desde quien te abre la puerta, desde quien te sirve, quien te traslada, quien te vende tus vegetales, siempre. ¿Por Ujú. qué? Porque al final del día, esa es tu comunidad, esa es tu gente, ahí está tu red. Eh, y la siguiente me decía, no me importa si tú quieres ser macatetista en la vida, del juego de la macateta. Me decía, Oh, pero eso sí, María Isabel, yo espero que seas la mejor macatetista y entregues todo en ese juego. Así que con exacto. estas tres cosas, María Isabel Ujú, empieza sus estudios en comunicación. Yo soy comunicadora de base, es decir, ujú, en mi primera formación es comunicación. Y en ese proceso de comunicación descubrí la comunicación para empresas, que fue algo que me llamó muchísimo la atención. ujú, Eh, Estudié luego una maestría en ese proceso de comunicación organizacional y luego la vida, las aguas del universo me fueron llevando para este mundo de desarrollo de los negocios. Entonces ujú, terminé estudiando habilidades gerenciales, estudié un proceso de formación de sostenibilidad y ujú. antes de que empiece la pandemia, yo ya era mamá, ya estaba casada. Eh, Resulta ser que me agarró el bicho de la intención de estudiar innovación social y Mm, economía. ujú, ¿Por qué? Porque por el trabajo que había desempeñado en distintas industrias, yo había sido miembro de distintas gremiales en el país, había presidido algunas, decía, necesitamos hacer más, necesitamos hacer muchísimo más, necesitamos reinventar los modelos de ujú, desarrollo de los negocios. Y entonces termino de estudiar la maestría, yo ya venía con esto dándome las vueltas en la cabeza, tenía una posición eh, ujú. muy visible, muy cómoda, de muy alto nivel. Y empecé a pensar, bueno, ¿qué pasa si dejo toda esta comodidad y empiezo a seguir lo que realmente quiero hacer por el resto de mi vida? Y yo me empecé a cuestionar, ok, has llegado a donde has llegado, te está yendo muy bien, tú bien Ujú. decías, estás en el ranking de los 100 empresarios de un país de 18 millones, o sea, ¿qué más le puedes pedir a la vida? Y yo decía, sí, pero siento que hay Ujú. algo más que necesito hacer, que me falta. O sea, si yo me pongo a pensar, quiero hacer esto los próximos 20 años de mi vida, mi respuesta claramente era no, yo quiero hacer mucho más. Exacto. Ujú. Sí, sí. Eh, y en ese sentido empecé como a darle la vuelta, darle la vuelta, darle la vuelta, hasta que un día Ujú. dije, es momento de dar el salto. Wow. Muy Estabas bendecida. en un trabajo corporativo, ¿no? En un trabajo corporativo, como te Ujú. digo, de muy buen nivel, con mucha comodidad. O sea, la gente fue muy Estabas gracioso, súper pero segura económicamente, un buen puesto, o sea, lo ideal. totalmente, el sueño dorado. Ujú. Sí, Eh, sí. y un día mi esposo me dijo, Reina, bueno, si usted está pensando esto, dele, renuncie. Ujú. Claro, yo digo, mi santo esposo nunca debe haber pensado que yo le iba a decir, sí, tienes razón, voy a renunciar. No esperaba esa Te respuesta tan hice rápido caso. de vuelta, sí, sí, entonces porque usted lo ha pedido. Claro, sí, sí. Eh, y entonces a partir de ello dije, ok, esta es una decisión. Ujú. Y ahí es donde creo que las mujeres siempre decimos, cuando tomamos una decisión, la decisión está tomada. O sea, va por Exacto. ahí. Lo Sí, que sí. empezamos a ver Ujú. es los pasos que hay que dar para que se ejecute. Entonces, bueno, empecé a revisar desde mis finanzas personales, mis cuentas, un poco qué era lo que quería hacer. Yo tenía que terminar la tesis de esa maestría en innovación que había ya acabado de Ujú. cursar académicamente. Una preguntita acá, hagamos una pausa. ¿Y esa maestría la hiciste online o la La hice en hiciste en... línea. Ah, ok, La hice en ok. línea y entonces fíjate que Ujú, empiezo a estudiar la maestría. Hay la primera crisis social en el 2019 en Ecuador, una crisis ujú, muy compleja, 11 días, país paralizado, muchísima confrontación, que wow. después pasó a Colombia y luego pasó a Chile. O sea, fue como el inicio de una crisis regional muy compleja a nivel sociopolítico. Sí, Y sí. entonces ahí empiezo yo a estudiar la maestría. Claro, no veía todo lo que se avisoraba y 5 meses después la pandemia explotó de manera Ujú, dramática y sí. entonces estuvimos estos 2 años encerrados. Yo trabajaba muchísimo, trabajaba 18, 20 Ujú, horas al día, pero yo ujú, sentía que mis estudios, que claro, hoy entiendo que es la conexión a mi esencia, ujú. eran mi tabla de salvación. O sea, yo estaba Ok. agotada, Ujú, pero decía, pero tengo que estudiar esto, pero no he leído lo claro, otro. Y sí. volvía a mi esencia, me sentía estable
y vamos al siguiente día. Pero claro, mis horas de descanso eran bien cortitas. Claro. Y aquí una pausa. ¿Y esa maestría la hiciste en paralelo? O sea, ¿seguías trabajando o ya dejaste de trabajar Seguía, y te no, estabas full? no. Yo Ah, tenía ok. el primer turno, segundo turno y tercer turno, digo yo. O sea, Ujú. trabajaba. Yo tengo dos niños Ujú. pequeños. Sí, Tengo a mi sí. esposo, o sea, llevo casi 20 años de casada. Ujú. eh, y trabajaba. O sea, y tenía mi Wow, o trabajo. sea, full. Ay, ay, Sí. ay. Y por Sí, eso yo sí. siempre decía, porque había gente que me decía, ¿y a qué hora estudias? Y les decía entre las 3 y 5 y las 3 y 15 de la mañana, porque es el espacio que tengo Wow. disponible. Querer es Pero poder, ¿no es cierto? querer es poder. Este. Yo nunca, cuando estudié la primera maestría, yo decía, Dios mío, gracias a Dios estudié esto antes de tener a los niños, porque si Ujú, no, yo no hubiese podido. Bueno, pues, o sea, trabajé, los dos niños, seguía con la vida tal cual, mi amado ujú. esposo, y me metí a Y ahí estudiar. va. Wow. Wow, oye, Sí. qué capacidad tenemos las personas cuando estamos motivadas, ¿no es cierto? Cuando estamos motivadas, tenemos un objetivo claro, que muchas veces queremos hacer algo, no tenemos nada claro, entonces no sabemos por dónde. Y cuando estamos motivados, tenemos la idea clara, entonces el camino a recorrer está más fácil, ¿no? No, o sea, no quiero decir que está más fácil con todas las cosas que tenemos que afrontar el día a día, pero como ya tienes esa visión clara, sabes cómo te vas a acomodar o te acomodas para que sea realidad ese objetivo. Mira, yo lo llamo coherencia, porque yo Ujú, decía, cuando yo te contaba, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué me siento como me siento? O sea, si tengo ujú, todo, todo, la ujú, familia maravillosa, el trabajo maravilloso, la comodidad, la estabilidad, ¿por qué me siento como me siento? Y ujú, entonces, fíjate tú que yo descubrí en este camino que es un tema de coherencia. Tú tienes ujú. una esencia con la que viniste, con la que llegaste, y esa esencia tiene una voz que está ahí todo el tiempo hablándote. Pero llega un momento en el Sí, que ya te grita, pues así de, tienes la generosidad de escucharme. Y entonces, exacto. claro, yo ahí entendí y por eso Más Conectiva se llama Conectiva justamente, Ujú, porque yo entendí que el restaurar el vínculo entre lo que tú eres y tu esencia, aquello que realmente te motiva, te mueve el alma, se hace brillar los ojos, es ujú. el combustible que te permite avanzar en la vida. Sobre todo ya cuando, a ver, Exacto. yo tengo 44 años, entonces eh, ya no siento esas chispas, no sé, de a los 30 de Ujú, que te quieres comer el mundo. Claro, hoy digo, no, yo no me lo quiero comer, yo quiero compartirlo, yo quiero desarrollarlo, ujú. yo quiero nutrirlo. Hoy Claro. mi visión es distinta y la coherencia entre decir, bueno, quién soy, qué quiero hacer y cómo lo Ujú. quiero hacer, creo que ayuda mucho. Como tú dices, no es que sea más fácil, es que lo hace llevadero. Claro, lo mismo me pasó a mí también cuando ya volví a reencontrarme conmigo misma, ¿no? Y me basé en los valores que tenía y el propósito que quería también en la vida, y eso lo traduje a la parte profesional. O sea, están Ujú, completamente relacionados y ahí es cuando le encuentras más sentido, ¿no es ujú, cierto? Más sentido a todo lo que estás haciendo y como te decía, ¿no? Tus objetivos son más claros y te riges justamente por ese framework de valores, de misión, de propósito. Entonces ahí es cuando la motivación viene sola y te puedes quedar sin dormir como lo hacías tú exacto, exacto. para seguir adelante. Entonces, teniéndolo todo, ese trabajo corporativo, el dinero, la familia, todo perfecto, entonces tu motivación justamente para dejar todo esto, ¿cuándo te das cuenta que es todo un proceso? De pronto una noche despertaste o despertaste en la mañana y dijiste, ah, no, tengo que hacer esto o me molesta esto en mi trabajo y me voy a meter a emprender. O sea, ¿qué te pasó? ¿Cómo fue esa motivación que te hizo el clic? Mira, fue un proceso de 3 años Ujú, en el que sucedieron dos cosas trascendentales. La primera, en términos laborales, yo tuve la bendición de tener un jefe que él me decía, a Marisa hay que soltarle la rienda, o sea, suéltenle la rienda y ella se va.
Ujú, muy generoso en su liderazgo. Entonces, me dediqué a desarrollar proyectos de cadenas productivas en ujú. ese momento vinculadas con temas de reciclaje. eh, y claro, ahí es donde se empezó a conectar todo. Yo de adolescente fui muy activa en temas de causas Ujú. sociales, en temas de poblaciones vulnerables. Entonces, claro, volví a conectar como el mundo de los negocios con el mundo de las necesidades del mundo, Ok. valga la Ujú, redundancia. Entonces, me pasaba, por ejemplo, que yo en la mañana viajaba a una ciudad a 3 horas, 4 horas de distancia, ujú, me sentaba con mujeres emprendedoras vinculadas a los procesos del manejo de residuos de las ciudades, o sea, ujú. recicladores, y me sentaba con ellas y comíamos en la vereda o sea, me Ujú. encantaba Ok. escuchar sus historias, mostrarles distintas formas de ver la vida, cuán valiosas eran ellas. Ujú. Y en la noche me Empoderarlas. tocaba exactamente, y en la noche regresaba, fíjate tú, regresaba y tenía junta directiva. Entonces me tocaba medio paletearme un Ujú, rato ahí, cambiarme de ropa y sentarme en una junta y tener decisiones de junta. ujú, Eso me empezó a pasar mucho. El gatillo en el que ya empieza el cuestionamiento fue un evento en el cual me invitaron a ser speaker que se llamaba Mujeres Líderes Exitosas. Me acuerdo cuando me ujú. invitaron, yo decía a la organización, ya, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Sí, tú speaker. Y yo les decía, ¿por qué speaker? Y me decían, Ujú, para que cuentes tu historia. Y decía, pero o sea, mi historia no es como las historias que normalmente uno escucha. Yo, empresaria, ujú, heredé la empresa de no sé qué, o yo ujú, renuncié a mi matrimonio para ser una empresaria exitosa. Le decía, ve, yo no calzo en ese proceso. O ujú, sea, si quieres que hable, entonces voy a hablar de las historias de mis mujeres del programa Reciclaje. ujú. Entonces, claro, al principio choqueó, ¿no? Me dijeron, pero es un seminario empresarial. Y yo les dije, sí, ellas también son empresarias. Si me quieres como speaker, tómalo o déjalo. Claro. Y entonces me Qué bueno. aceptaron la idea loca. Me traje a 15 recicladoras del interior del país, viajaron por tierra. Fue un momento maravilloso porque, por ejemplo, decían, señorita, yo no tengo nada más que una ropa deportiva, que es lo más formal que yo tengo. Bueno, no importa, Claro, venga, siéntese. Un salón de 400 personas, claro. maravilloso. Y yo empecé diciendo, yo estoy aquí no para contarles mi historia, que es absolutamente intrascendente, sino para contarles la Ujú, historia de Petita. Entonces, ujú, Petita salía diciendo, yo sí creo que soy una mujer exitosa porque yo, gracias al reciclaje, he podido hacer que mis hijas ingresen a la universidad. Entonces ujú. decía, eso es Súper. éxito. Y Claro. así, a la mitad de este momento, yo me doy cuenta que mis recicladoras lloraban. Ellas estaban sentadas en la mitad del Mm. salón y lloraban y lloraban y lloraban. Una llegó con el nieto a cuestas y a mí se me cortó la voz. Entonces dije, perdón, esto no estaba en el guión, pero yo les voy a pedir un favor, mientras yo tomo agua, Ujú. apláudanles, porque ahí hay Claro. criterios de éxito, ahí hay criterios de emprendimiento, ahí hay empresas. Entonces se Claro. pararon, les aplaudieron, yo me calmé, seguí, terminé, aplausos, Ujú, súper bien. Y después había un espacio de speed mentoring. Y, y se acercó una señora llorando, yo ujú. creo que fue un ángel porque nunca más la volví a ver. Wow. Y me dijo, usted me ha cambiado la vida. Entonces yo le dije, y eso es bueno. Y me dijo, Ujú, yo siempre he querido ser auxiliar de enfermería. Le dije, ¿por qué no lo ha sido? Y me dijo, porque mi familia me dice que estoy muy vieja para hacer eso. La verdad, Denise, no me sí. preguntes de dónde yo, con absoluta inconsciencia, me Ajá. salió del alma y le dije, no les haga caso. Entonces me quedó viendo y le Exacto. dije, no les haga caso, nunca. Usted Wow. tiene que seguir a su corazón, usted tiene que hacer lo que a usted le gusta hacer en la vida. Y cuando lo logre, por favor, búsqueme. Y le di mi tarjeta. No ha vuelto, yo espero que esté en ese proceso de estudios, eso pasó hace 3 años. Sí, sí. Wow, Pero esa imagínate. noche yo llegué a mi casa y mi esposo me pregunta y me dice, ¿cómo te fue? Y le digo, bien, y solo se me iban las lágrimas. Y me dice, ¿te fue bien en serio o no te fue tan bien? Le digo, no, Sí. mira, me pasó esto. Y me dice, ¿por qué lloras? Y le dije, ¿te das cuenta la responsabilidad que uno tiene cuando uno se para al frente a Ujú, hablar de éxito, de historias de vida, de, no sé, de ese tipo de cosas? Le digo, tú marcas la vida de la gente y yo no estaba consciente de eso. Yo hice ujú, lo que hice con mucho corazón, de hecho no me interesaba hablar de mí, dijo, pero yo no ujú. tenía clara conciencia del impacto que esto significaba.
Entonces, Claro, primer momento que, claro, me empieza a dar la vuelta en la cabeza. exacto. Después de eso, eh, sufro un accidente en otra Ujú. ciudad, me caigo en la ducha de un hotel, casi me Ay, mato. wow. Y empecé a pensar, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás llevando tu vida? Es una vida muy automática, o sea, corres de un lado para el otro y no era la cantidad de horas, era cómo estabas viviendo, o sea, esa Claro. falta de estar en el presente que muchas veces nos agarra. Yo digo, bajarse la rueda de ratón tiene sus complejidades. Ay, no, eso Eh, es complicado, definitivamente, tener esa Durísimo. vida sin paz, sin corriendo todo el tiempo, tratando de ser lo mejor, la mejor mamá, la mejor en el trabajo, la mejor esposa, como somos las superhéroes. Y al Exactamente, final de además cuentas, superhéroe. no, exacto, no Claro. eres eso, no eres, sí. Entonces, no. Y también entonces, claro, empiezo a parar, empiezo a cambiar mis hábitos alimenticios, empiezo a hacer un montón de Ujú. cosas alternativas. Mi hermana la última, me sabe decir, mi hermana la que se hizo hippie, yo me mato de la risa con eso. Y entonces empiezas a juntar las piezas y dices, ok, ¿qué Ujú, realmente quieres hacer en la vida? O sea, ¿realmente qué quieres hacer en la vida? Y entonces yo encuentro que en realidad donde yo brillo, donde yo siento que contribuyo, es en el fortalecimiento de cadenas productivas. ujú, Había sido muy bendecida durante todos esos años en trabajar en distintas industrias, lo cual me daba una visión periférica de los sectores ujú, industriales, y me permitía entender en dónde podíamos conectar a más gente, dónde podíamos incluir a más gente, dónde podíamos ujú. ser más sostenibles. Y ahí es cuando lo conecto con la maestría y digo, es que nada es casual, aquí está lo que yo quiero Ujú. hacer en la vida. Claro. Entonces Ah, qué bueno. fue este proceso donde, claro, me pasaban cosas y yo me quedaba pensando, decía, a ver, ¿y esto Ujú. qué fue aquello? Claro. Y así fue, o sea, fueron tres Wow. años lindos de Ujú, mucho descubrimiento. La pandemia también me enseñó muchísimo en términos de hogar, de ujú. familia, de cómo yo me veía, de en dónde yo me veía. Fue una bendición, fue una bendición. Nosotros, gracias a Dios, no perdimos a nadie, pero nos Ujú. juntamos mucho. Mis Claro. hijos estaban en un momento, sobre todo mi hijo primero, estaba como queriendo entrar a la adolescencia. Mi Complicado, hija ¿ah? Complicado. pequeña, claro, mi hija pequeña entraba a la preadolescencia. Entonces, Claro, eh, todo, todo fue mágico. Y ahí nuevamente te claro, digo todo se la dio. coherencia. Sí, cuando uno Ujú, decide ser coherente, las cosas ujú. llegan, las piezas encajan, las personas correctas aparecen, Claro. Ujú. los pretextos se van configurando de tal manera que se te hace llevar el camino. Y bueno, entonces es ahí cuando haces toda esa transición durante esos 3 años, ¿no? Sí, De tener esa visión, qué es lo que querías, cuál era tu misión en la vida también, ¿no? Y a qué te querías dedicar. Entonces, como que todo se da, y eso es algo súper importante, ¿no? Que a veces no escuchamos esa voz interior que nos repite o que nos quiere, a ver, escúchame un momentito, ¿no? Como que la sacamos porque no nos convence ese momento, la idea no tiene sentido, digamos, ¿no? En algún momento y después va evolucionando y se va desarrollando más la idea. Y hay fíjate que que, confiar mucho en esos instintos, ¿no? En los instintos. exacto, fíjate Ujú. que yo fui a visitar a un médico naturópata porque yo tenía taquicardia. Wow. Entonces cuando llego, me acuerdo claramente que me dijo, ¿qué le pasa? Entonces le dije, tengo taquicardia. Entonces me dijo, taquicardia. Y yo sí, siento que el Sí, pecho sí, me sí. vibra más allá. O sea, y me dijo, ajá, ¿y por qué cree que siente taquicardia? Y mi respuesta fue, porque siento que no tengo control de las cosas, que ya no tengo control de las cosas. Ay, Y ay, no sé ay. por qué me siento así. Y él fue otra de esas frases magistrales que me cambiaron la vida. Me escuchó y me dijo, María Isabel, Ujú. el control es una trampa del ego. Y claro, me golpeó durísimo, así de, ouch, eso dolió. Dijo, el control es Sí. una trampa del ego, el control es una ilusión, el control no existe. Ujú. Pero nosotros, y en este proceso del ego maravilloso, que no es malo tampoco, pero hay que saber administrarlo, creemos que Ujú. podemos controlar las situaciones. Y no, así no funciona. No, Entonces, para nada. O sea, lo que planeaste para el día o para más tarde puede que cambie. Hay un 50 o un 60% que cambie. O sea, eso es lo que yo tuve que aprender también, ¿no? O sea, planea bien, lo mejor que puedas, pero ten por seguro que eso va a cambiar,
va a cambiar y el resultado también va a cambiar. Entonces, ujú. hay que estar dispuestos a adaptarnos, ¿no? A todo lo Exactamente. que viene, a dejar fluir también las cosas, ¿no? Y ahí vamos a tener como que más paz mental para tomar buenas decisiones. Y eso en Ujú. emprendimiento es trascendental. Uf, definitivamente, Es trascendental. definitivamente. Y en Eh, decisiones de vida es trascendental. también en todo. Pero yo creo que también lo que ayuda mucho, ¿no? En todo esto es conocerte a ti misma, ¿no? Ujú. Conocerte, descubrirte, porque muchas veces como que dejamos a un lado de nosotros. No sé si me explico bien. Sí. Y cuando te vuelves a reencontrar, ¿no? Con todo eso, entonces como que te entiendes más y te ayuda en la toma de decisiones. El Ujú. hecho de conocernos cómo reaccionamos a ciertas cosas nos ayuda a tomar mejores decisiones y a reaccionar mejor, no ser tan emocionales el momento de tomar una decisión, ¿no es Y cierto? sabes que también administrar mucho lo que te sucede en la vida desde una perspectiva mucho más amplia. Eh, Como tú dices, o sea, el conocer las emociones. Yo, Ujú. mamá remota, como decía yo a mis hijos los veía por el circuito de las cámaras, más o menos, por la vida que llevaba. Ajá. Y el poder sentar y tener la liviandad de decirles a mis hijos, ¿sabes qué? Me equivoqué, fui injusta Ujú. contigo, lo siento, eh, no entendí qué era lo que estaba sucediendo correctamente, me disculpas. Ujú. Claro, Decirle esto a tu esposo, decirle esto a tus papás, decirle esto a la gente que colabora contigo y decir, tienes razón, no lo vi así. O, exacto, ¿sabes qué? No sé cuál es la decisión correcta. En pandemia, Denise, exacto. Sí, no tenías casi nada de información, mucho no. miedo. Ujú. La situación era dramática, dramática en el país. O sea, teníamos una ciudad en la que la gente caminaba y se desplomaba. Era Mm. casi surrealista. Sí, Y sí, el sí, poder no, tener la fue liviandad de terrible. decir, Ujú. ¿sabes qué? No tenemos todas las respuestas, no tenemos toda la información, pero, y ahí vuelves a los valores, pero te prometo que las decisiones que se tomen se van a tomar en función del bienestar, de la mayor Exacto. seguridad, Ujú. de buscar las mejores alternativas. Eso, para llegar a ese momento, hay muchas luchas internas que uno tiene que librar. Exacto, exacto. Sobre todo eso, aceptar que no vas a tener las respuestas No, respuesta a todo, ni la solución a todo lo que se presente. Entonces, sí, yo creo que aceptándolo y dejando fluir las cosas, tienes más paz mental, yo creo, ¿no? Y te ayuda a total, vivir mejor. Bueno, total. a ver, ya sabemos cuál fue tu motivación, ya sabemos muchas cosas de tu decisión que te llevó a tomar la decisión para emprender, pero queremos conocer ahorita un poco más de tu negocio. Ujú. Danos tu elevator pitch de Más Conectiva. Mira, Más Conectiva es un buró de innovación social que conjuga técnicas de economía y desarrollo social para fortalecer cadenas productivas de manera más Ujú. inclusiva y más sostenible. Lo que estamos buscando es transformar los sistemas económicos y tener más empresas más responsables, más resilientes y más Ujú. sostenibles. Eso es lo que estamos Ujú. buscando. Ok. ¿Y cuál es tu cliente ideal? ¿Cuál es tu nicho? ¿Te enfocas solo en algún sector en especial o cuéntanos un poquito? Mira, tengo dos tipos de clientes actualmente. Ujú. El primero, aquella pyme o empresa Ujú. pequeña que tiene ya los principios de sostenibilidad, de diversidad, de inclusión, que entiende muy bien su impacto en su ecosistema y que quiere fortalecerse y crecer. Estos son unos. Y tengo los Ujú. otros, que son estas empresas grandes en industrias de alto desarrollo que quieren incorporar estos procesos. Los dos me Ok. funcionan. Fíjate que yo en principio estuve centrada solamente en los primeros, pero al final del día el Ujú. mundo es un ecosistema, somos fractales, entonces entendí que conectarlos a los dos también era parte del proceso. Entonces, en los primeros que trabajo, si usted Ujú. tiene ya los principios, si usted entiende muy bien el propósito de su negocio, lo que hago es Ujú. desarrollo modelo de negocio, desarrollo la Ok. estrategia comercial, Ujú. lo acompaño mucho desde el entendimiento de sus fundadores.
Por Ujú. ejemplo, me meto mucho a entender, la primera sesión es cuéntame lo que tú estás haciendo conmigo ahora, Denise, yo también hago lo mismo. O sea, cuéntame quién eres, cuáles son tus motivaciones, Ajá. dónde Sí, estás. sí, sí. Encuentro a todos los fundadores, digo, ok, esta persona es muy buena en esto, es muy buena en lo otro, Ujú. y entonces se conectan de esta manera y así vamos desarrollando la estrategia del negocio. En los Ok, grandes, ¿qué es lo que hacemos? En los grandes lo que hacemos es, ok, esta es su estrategia de negocio, sí, perfecto. Le vamos a incorporar sostenibilidad, le vamos a incorporar ujú, circularidad, le vamos a incorporar diversidad e inclusión, vamos a trabajar cadenas productivas sostenibles. ujú. Entonces, juntos, ¿qué es lo que hacemos? Vamos transformando el sistema económico. Lo que hacemos es Ok. tener nuevamente Ujú. empresas más resilientes, más responsables y más sostenibles, que ese es en realidad el sueño de Más Conectiva. Ah, ok, ahora sí entiendo mejor. Entonces, esos pequeños productores, ¿no? Los Uh relaciona -huh. con empresas que pueden explotar más, digamos, el trading o Exactamente. comercializar esos Uh productos -huh. donde los pequeños empresarios no pueden llegar, ¿no? Más o Exactamente. Y menos. todo bajo el criterio de Ujú. comunidad. Fíjate que en Exacto. este camino, después de la renuncia y todo esto, me llegó una invitación para ser parte de una aceleradora mundial que se llama ONDEC, que Ujú. trabaja en desarrollo de comunidades. Tú dices comunidades como comunidades de amigos, de personas que piensan igual. Sí. No, esto es Ujú. desarrollo de comunidades en general. Entonces, trabajamos mucho en dónde están esos puntos conectores que nos permiten sumar a los unos con los otros. Ujú. Entonces hay algo que yo siempre repito mucho, la innovación, la verdadera innovación está en las intersecciones. No solo esta innovación de Silicon Valley, que es muy valiosa y muy necesaria, por Ujú. supuesto, sino la innovación nuestros países en Latinoamérica. O sea, están en espacios más pequeños, pero se encuentran solamente si empezamos a entender en dónde nos conectamos los unos con los otros. Y Ujú. entonces es ahí Mm. donde empezamos a trabajar. Claro. Entonces, según la información que tenía de Uh -huh. Más Conectiva, hablabas justamente, bueno, se encuentra aquí mi hojita, justamente de impulsar negocios inclusivos, Uh ¿no? Me -huh. imagino que ahí también es, y fortalecer comunidades en las que se promuevan la participación de mujeres líderes en espacios de Exacto. toma de decisión empresarial. Ajá. Entonces, si hablamos de comunidades, ¿qué tipo de comunidades? Entonces, ¿cómo se Comunidades de aterriza mujeres, esto? Uh -huh. exacto. ¿Cómo, ¿Cómo se cómo aterriza lo esto? entendemos? Mira, como te decía, cuando uno es coherente con uno mismo, las Ujú. personas correctas y los momentos correctos llegan. En enero de este año me invitaron a ser parte de una formación para formar mujeres que sean partes de juntas directivas. Tú me dirás, sí, pero tú Ah, ya ok. Ujú. habías sido miembro de juntas directivas, efectivamente. Y cuando yo pregunto por qué tengo que formarme si yo ya he sido parte de juntas Ujú. directivas, el director de este programa, Augusto Garzón, me dice, fácil, porque tu propósito no va a llegar a cumplirse mientras tú no permitas que otras mujeres que no están en la misma situación que tú sean parte de niveles de tomas de Ujú. decisión en organizaciones de distintos niveles. Entonces me pregunto, ¿cómo? Me dice, Entiendo. claro, Ujú. entro a estudiar y lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, es a través de convenios interinstitucionales Ujú. formar a mujeres de empresas, asociaciones o cooperativas que aquí en Ecuador se denominan de economía popular y solidaria para que sean Mm, parte ok. de Ujú. las juntas de toma de decisión de esas cooperativas de producción, de esas asociaciones de Sí. producción Ujú. o de cooperativas del sistema financiero. Ok. Entonces, Sí, sí. ahí es donde tú dices, ajá, empieza a encajar todo, porque por un lado trabajas en las empresas, que es este nivel Claro. más económico, pero lo más Ujú. relevante es cómo trabajas en las personas, para que esas personas que están sensibilizadas, formadas técnicamente, puedan estar en aquellos niveles en donde se toman las decisiones y puedas Ujú. seguir transformando los modelos económicos. Claro. Ok. Entonces es una maravilla porque tienes Ujú. en este programa, por ejemplo, o sea, te encuentras CEOs de grandes multinacionales que también se empiezan a formar y tú dirás, sí, pero esta gente ha estado en todos los directorios, todos. Sí,
pero nos formamos para formar a otras personas y nos Ujú, formamos para adquirir estos criterios de inclusión, por ejemplo, o de diversidad, ujú, en donde entendemos técnicamente dónde está el desafío, o de sostenibilidad, de economía ujú. circular, economía azul, y empiezas a entender dónde está el desafío de distintos negocios. Y lo más importante es que Ok. no te quedas tú con ese conocimiento solo para ti, Ujú, sino que lo trasladas a aquellas mujeres y aquellos hombres, porque el programa ya está migrando también a incorporar hombres que claro, no tienen esa oportunidad. Entonces es claro. ampliar el rango de oportunidades. Oh, magnífico. Entonces, a todas esas comunidades cooperativas de producción, productivas, también se las entrena o se les da esos cursos para enseñarles qué es desarrollo sostenible, qué Ujú, es la economía circular y todo eso exactamente. para que ellos puedan hablar el mismo idioma en el momento Ujú. de hacer negociaciones, Y ¿no? además, fíjate que Imagino. lo que haces Ujú, es, cuando hablas de diversidad e inclusión, uno de los criterios más relevantes es ujú, preservar el conocimiento preexistente. ujú, ¿Qué quiere decir esto? Que tú no llegas a imponer conocimiento, porque el ujú. conocimiento universal es mucho más elevado que aquello que podemos estudiar en Claro. cualquier programa formal. Lo que haces es conectar ese conocimiento ancestral preexistente Ujú, con aquellas necesidades que tiene el mundo, el planeta y el ambiente hoy, y entonces les exacto. empiezas a trasladar estos conocimientos. Hablas Oh, mucho de ética y magnífico. transparencia, Ujú, por ejemplo, toma de claro, decisiones con ética y transparencia, porque al final del día en una asociación de productores en la ruralidad también hay decisiones de ética, también hay necesidad de exacto, exacto. transparencia. Sí, sí, Entonces, el completamente de poder acuerdo. mostrar herramientas y el poder trasladar herramientas para tomar decisiones de la mejor manera posible es muy, muy importante. Qué lindo trabajo, Marisabel. Espero que te vaya súper bien, es súper interesante, ¿no? Que estés con esta consultora que va a conectar a esos pibes, a las pymes, o también las pequeñas y Los medianas empresas, micropymes. exacto, que van a escalar un poco sus negocios justamente con estas conexiones que dices, ¿no? Con esas empresas más grandes que pueden hacer desaparecer toda una comunidad productiva, pero en vez de hacerlos desaparecer, sino integrarlos a que también tengan este desarrollo en los negocios, que sepan hacer negocios y que sean parte importante, incluida en toda esa cadena, ¿no? De producción. Magnífico. Me encanta tu Sí, proyecto. sí, Me muchísimas encanta, me gracias, encanta. muchísimas gracias. Sí, al final Ujú. economía se trata de eso, de generar bienestar, verdadero bienestar. Exacto, sí. Y cuando creaste la empresa más conectiva, ¿creaste un plan de negocios o creaste solamente un plan de negocios o un business model? Lo Eh, creé como modelo, lo creé ujú, como modelo de negocio y creo que ha sido o sea, hoy te puedo decir que es la mejor decisión que pude haber tomado. ¿Por qué? Porque en ujú, el proceso de la consultoría de temas tan profundos como estos, que parece que se ujú, entienden, pero no se entienden en totalidad, ni siquiera en los más altos niveles o en las empresas más grandes, eh, siento que si hubiese creado el plan de negocios de entrada me hubiese frustrado. ¿Por qué? sí, Porque ahí tuve otro aprendizaje trascendental del emprendimiento y es poder entender y determinar los ritmos que tiene tu negocio. ujú, Los ritmos es súper importante. Hay meses del año en donde tú puedes tener 20 visitas y no va a llegar nadie. No va a llegar ujú, nadie y te has esforzado muchísimo porque tú tienes el número de es ujú, que yo tenía que hacer 20 visitas y de estas 20 visitas me iban a salir 5 clientes, claro, pero no funciona así. Hay que entender muy bien en calle y en territorio cómo funciona tu industria y cómo está, en qué momento está tu mercado, la necesidad que tú quieres cubrir, que es como fijaste tu modelo de exacto. negocio, cuál es Ujú, la necesidad que tú estás cubriendo, tiene que ponerse a prueba en el mercado, en el día a día. Entonces, quizás la necesidad existe. A ver, el mundo necesita claro. negocios sostenibles, a nadie le, pero no le cabe ni una pizca de duda. El punto es, el Ujú, mercado está listo, entiende, conoce, quiere, económicamente es el momento para hacerlo y las respuestas ujú, pueden ser absolutamente variadas. Entonces,
En mi caso, en el caso del Ujú, servicio, entender, diseñar el modelo de negocios y salir a probar para entender dónde estaban ujú. las brechas entre dónde estaba el mercado y dónde estaba yo, fue Exacto. súper relevante. Primero fue Ujú. súper relevante. Segundo fue súper satisfactorio porque no me generó esa presión, pero me empezó a dar lindas sorpresas. O sea, de pronto empezaron a llegar clientes que yo no había avisorado, que yo ni siquiera los había Ah, tenido mapeados, pero claro. que dijeron, eso necesita mi industria. Entonces, así de, y es Wow. verdad, sentémonos a conversar y dices, claro, aquí tienes todo por aportar. Entonces, crear el modelo de negocio, eh, ¿cómo te quiero dar el mensaje correcto? De la manera más flexible posible. ¿Esto qué quiere decir? Hacer el ejercicio del modelo de negocio correcto, técnicamente, muy aterrizado, sí, pero con la cabeza y el corazón humildemente abiertos para saber que si hay que pulir los costados, lo puedas hacer Claro, rápida y asertivamente para que puedas avanzar. claro. Esa es la idea, ¿no? Cuando comienzas con un modelo de negocios, la idea es que pruebes las hipótesis que tú te estás Ujú, planteando. Y por eso, cuando nos quedamos a realizar un plan de negocios, que puede que ser que nos dure que 6 meses hacer el famoso plan de negocios, cuando salimos al mercado vemos que no es ni la más, no se parece en nada de lo que habíamos imaginado, los estudios que habíamos hecho, la realidad es muy diferente. Entonces, este consejo para todos, hagan su modelo de negocios, prueben en el mercado y vayan modificando todo lo que tienen que modificar para adaptarse y acomodarse a lo que el mercado necesita. Entonces, correcto. dime cuál es la barrera con la que te enfrentaste, la barrera personal y profesional que tuviste que enfrentar con tu emprendimiento o a la hora de emprender. Mira, a nivel personal, definitivamente la barrera del ritmo, por eso la menciono con Ujú. claridad, Sí, sí, que sí. está muy relacionada al ego, que nuevamente el ego no es malo, solo hay que uno tiene que tener una conversación cara a cara, franca, con este ego maravilloso. Sí. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en las posiciones en las que yo estaba, donde el ritmo Ujú, venía dado por el ritmo que imponía la compañía para la que trabajabas o la industria para la que trabajabas. O sea, hay industrias que tienen un ritmo salvaje y hay industrias que tienen un ritmo menor, pero un nivel de ujú, tecnicidad mayor. ujú. Entonces, en emprendimiento, los ritmos son tan variados como las estaciones, o sea, los ritmos son tan variados como los impactos de la luna, dependiendo de sus fases. Sí. Creo que a nivel personal, esa fue el aprendizaje más grande. Y el aprendizaje bonito a nivel personal más grande también fue que eh, tú puedes tener también fases, es decir, yo en Ujú, estos momentos me doy espacios en los cuales literalmente no estoy trabajando, estoy ujú. haciendo cosas de casa, cosas de los chicos, Claro. pero me desconecto, o sea, realmente sí me desconecto y digo, ¿sabes qué? Necesito poner esto en pausa. Yo llamo leudar, digo, tengo una idea, Ujú. está leudando. Tengo Ok. un cliente, está leudando. Ajá. Claro, para Sí, eso sí. hay un ejercicio financiero atrás, para tener mis flujos listos, para no morirme del Claro. hambre, etcétera, Ujú, etcétera. Pero entender los ritmos es muy relevante en términos ujú, personales y creo que fue la barrera, hoy lo veo más como bendición. Y a ujú, nivel profesional creo que el, el saber aterrizar el conocimiento que tú tienes. ¿Por ujú. qué? Porque uno suele hablar en chino básico de la industria que uno conoce. Sí. Sí, Muy entonces con muchos tecnicismos. muchos tecnicismos, o sea, y yo me río porque los emprendedores dicen, ay, no se les entiende a las empresas. Les digo, a ver, pero Ujú. ustedes también hablan en chino. Yo me acuerdo, la primera, a mí me invitaron a un evento en San Francisco, un evento de Google espectacular. Ujú, Fue una de las cosas que sucedió en este proceso de 3 años bien bonitos. ujú. Y claro, yo me acuerdo cuando hablaban, ¿no? Y los unicornios, y yo, Dios mío, yo creo que tu inglés es oxidado porque estás Ajá. entendiendo unicornio y seguro no dice unicornio. O sea, me acuerdo claramente haberle dicho a la persona de al lado, te dice unicorns. Yes, y yo, really? Me explico, los seres Sí, humanos sí. tendemos a hablar en Ujú. chino básico porque es donde nos sentimos cómodos. Claro. Y cuando sales en términos de emprendimiento a capturar un mercado,
Tienes que Ujú. entender que el mundo no te va a entender necesariamente y que tienes la necesidad y la responsabilidad de aterrizar todo tu lenguaje para que el mundo te entienda, ¿sí? Exacto. Ujú. Sí, Incluso sí. cuando tú me preguntas y me dices qué es más conectiva, tú no sabes, esta debe ser la versión seguramente 25, porque ha venido variando todo el tiempo, así de, no, esta parte no se entiende, no, esta no Ujú. calza bien, no. Entonces, tú te vas modulando y creo que a nivel profesional eso nuevamente también es un tema de bájate del pedestal Claro. y Sí, sí, sí. empieza a ser como mucho más claro y mucho más sencillo en tus intervenciones y en tus interacciones. Claro, obviamente tenemos que hablar el lenguaje que el público, que nuestro cliente ideal nos va a entender también, Ujú, ¿no? ujú. Porque muchas veces sí es el término ideal para explicar algo, pero definitivamente, como dices, es chino para otras personas. Entonces, yo me acuerdo que para mí era algo como pivot, ¿qué era pivot, ¿qué es pivot? Ya sé, cuando tienes una idea y no funciona, o sea, cambias a otra cosa. Y Exacto. ahí es cuando, claro, fui entendiendo también todo el lenguaje de emprendimiento, pero poco a poco, ¿no? O sea, tuve que pasar por todo eso y también hablarle al público de otra forma. Entonces, bueno, todo es un aprendizaje, o sea, siempre vamos a estar en constante aprendizaje. Eso no hay que tener problema de eso. Tengan por seguro que hasta que se muera van a tener que ir aprendiendo de todo un poco. Sí, son esas Ujú. bendiciones ocultas, digo yo. Al final del día son bendiciones, porque si tú regresas a ver, yo, Denise, Ajá. regreso a ver a la María Isabel de junio del 2021 que puso su renuncia y me veo hoy y digo, wow. O sea, en Ujú. términos de conocimiento, he incorporado muchísimo conocimiento. En términos de, no sé, de rutinas familiares, he incorporado muchas. Hay muchas cosas que tú vas haciendo y dices, qué interesante. Y claro, Claro. le va a la María Isabel que empezó a trabajar en el año 99, Ujú. sus pininos laborales y dices, wow, ahí Ujú. hay mucho camino recorrido. Claro, exacto. Y experiencia, además que has ganado experiencia en todo ese camino, ¿no? Y que ahora Sí. compartes con tus clientes y con el Ujú. objetivo que tienes y tu proyecto. Sí, Exactamente. definitivamente. Y cuéntame, ¿cómo financiaste tu emprendimiento? ¿Tú ya tenías algo ahorrado o, como dices, empezaste con alguna aceleradora Ujú. o cómo hiciste? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, eh, en una parte de mi carrera, yo trabajaba en una empresa espectacular que en cuyos escenarios estratégicos, bajo una circunstancia de una decisión gubernamental, tenía que hacer downsizing. Ujú. Downsizing, para quienes nos escuchan, tenía que recortar personal, achicar su operación. Qué Bueno, trabajo, Dios. Oh. ese escenario llegó y yo sabía que ante ese escenario varias funciones, incluida la mía, la de comunicación y asuntos corporativos, iba a desaparecer. Entonces, I was laid off, yo fui Ujú. despedida de esa compañía y fue un proceso de los más bonitos, la verdad, porque la compañía Ujú. se portó muy bien, nos pagó procesos de outplacement, de Ujú. reubicación y de coaching y estas cosas. Y yo ahí aprendí a tener el presupuesto a la familia Ujú. súper detallado. O sea, ¿qué ves? Qué locura, o sea, uno dice, uno llega y compra así de 3 libras de tomate, esto y el otro, pero a veces no tienes conciencia de cuánto cuesta, de cuál es el Exacto. verdadero precio, y ahí es donde esa platica se hace agua. Entonces, yo ahí Ujú. aprendí, es algo que yo agradezco mucho y tengo grandes Ujú. amigos y tengo mucho cariño por esta compañía, porque aprendí esto. Como ya aprendí Ujú. esto, trasladé el conocimiento a la familia, entonces de nuestra familia nosotros sabemos exactamente cuánto cuesta el limón, cuánto la Ujú. temporada de la fruta X, de la Y y la Z y cómo suben, bajan esos precios. Exacto. Como esto ya teníamos, nosotros sabíamos exactamente que de los ingresos recurrentes que teníamos había un Ujú. remanente que quedaba. Entonces, ese Ok. remanente siempre quedaba una parte para vacaciones, para diversión con los chicos Ujú. y otra parte en caso de contingencias. Perfecto. Cuando yo renuncié, yo sabía exactamente cuánto dinero podía tener del proceso de mi renuncia, vacaciones que no había tomado, Claro. beneficios Ujú. sociales en el Ecuador, y a eso le sumaba estos remanentes que habíamos empezado a guardar. Entonces lo que hice es
el plan financiero de la familia. Entonces dije, ok, Ajá. nosotros tenemos dinero para estar tranquilos, acabar la tesis, no morir en el intento, X cantidad de meses. Perfecto. A partir de este Ujú. mes, yo necesito ya generar ingresos nuevos, para que la Claro. familia no sufra. Perfecto. Entonces lo que hice fue dividir mi tiempo y dije yo, hasta tal mes tengo que acabar esta tesis y Ujú. ya tengo que tener mi idea aterrizada. Ojo, la idea aterrizada, más conectiva todavía no existía. Yo soy muy de escribir, me miras con Ujú. lápiz Sí, siempre sí, porque sí. yo todo el tiempo estoy escribiendo, dibujando, tengo alguna idea, le dejo leudar, le escribo y le dejo Mm. leudar. Ajá. Y de pronto llegó un momento en el que me di cuenta y mi esposo, sabio, sabio como es él, me dijo, mira, pero aquí ya están, en la hoja tal tienes esto, en la hoja tal tienes esto, Ujú. mira, junta los puntos, ahí está. Y Ahí entonces fue así tienes. como, wow, es Ajá. verdad, está. Y ahí empecé a trabajar mucho en el aterrizaje de los valores de la marca, de cómo Ujú. queríamos ser vistos, de qué queríamos transmitir. Y así fue como en noviembre salí. O sea, yo renuncié, yo salí, el último día que trabajé fue el 30 de Ujú. junio. Y yo el 10 de noviembre estaba lanzando Más Conectiva, ya había acabado la tesis, Wow. ya me había graduado y estaba Ujú. lanzando Más Conectiva, pero entonces fue así. Y esto creo que es relevante porque mucha gente se muere por dar el paso, pero se mueren por dar el paso y dicen, no, es que yo de qué voy a vivir, es que yo me Ujú. voy a morir de hambre, ¿cómo voy a pagar pensiones en los que tenemos ya hijos? ¿Cómo pago pensiones? Claro. ¿Cómo van? Sí, sí. Y, y la respuesta es sí, yo también mucho tiempo pensé eso, pero el momento en Claro. el que tú empiezas a tener verdadera claridad de Ujú. tu día a día, del presupuesto de tu día a día, todo, o sea, desde la televisión por cable, los heladitos del fin de semana, Ujú. empiezas a Qué aterrizarlo y chévere. dices, sí, sí hay margen de maniobra, siempre hay margen de maniobra. Ujú. Y sobre eso Exacto. empiezas a planificar. Entonces el salto que das de renunciar a tu posición para salir, que ciertamente es un salto profundo de fe y sin paracaídas, Sí. empieza a verse no tan alto. O sea, ya dices, ya no se ven 10,000 pies, ya se ven 100. Y Exacto. entonces Ujú. empiezas a decir, sí, 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 que Dios nos acompañe Y ahí vamos. y puedes tomar la decisión de mejor Ujú. manera. Claro, exacto. Entonces es un bootstrapping, o sea, tú pusiste dinero de tus ahorros para poder crear Exactamente. el emprendimiento. Y cuando saliste, por ejemplo, porque yo también tengo esta empresa consultora y yo cuando me lancé no tenía página web, no tenía Ujú. nada, no tenía nada. Yo Ajá. dije, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Ok, ¿cómo? Comencé con todos los contactos, ¿no? O sea, mira, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo lo otro, estoy haciendo lo otro. Entonces, ya casi después de un año, 6 meses, un poco más, recién comencé con, tengo que hacer mi página web, tengo que hacer esto. O sea, como que comienzas a invertir, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo hiciste? En ¿Comenzaste así mi sin nada o ya tenías todo una imagen creada, o sea, tu logo, la página web y todo lo demás? Yo fui midiendo los mínimos necesarios. ¿A qué me Ujú. refiero con esto? Claro, el alma comunicadora me salía ahí, entonces yo tenía que Claro. salir con un nombre, tenía que salir con una página web y tenía que salir con mensajes claros. Pero ¿en qué no Ujú. invertí, por ejemplo, de manera inicial? Y hasta ahora, de hecho, Ujú. papelería, tarjetas Claro, personales. sí, No, no, no. no, no, señores emprendedores, código No, QR sí. gratuito en su celular. La gente les dice, deme su tarjeta y ustedes muestran el código QR y aquí Ujú. no pasa nada. O sea, me volví como muy, muy recursiva. Eso sí Claro. hice, pero no hice mucho más allá. ¿A qué sí? Ujú. Eso para salir con mi carpeta a mano y salir a Claro. conquistar el mundo. En donde sí he invertido es en aterrizar la metodología sobre la cual trabajo de Ujú. manera muy gráfica y muy lúdica. Entonces, ahí sí le he metido dinero. O sea, el dinero que no le metí en el resto, le Claro. metí en cuando ya pasamos la fase de negociación con los clientes, en tener Ujú. herramientas muy bien estructuradas, muy bien diseñadas, claras, Ujú. para que los entregables sean impecables a los clientes. O sea, ahí sí le Claro. he invertido una buena cantidad de dinero. Pero claro, hasta llegar a ese momento, fíjate que ya tienes el cliente y el cliente ya te hace los Ujú. primeros desembolsos. Claro. Entonces, en Sí, términos de sí. flujo de caja del emprendimiento, no es que te estás muriendo, sino que eso entra dentro de los costos de la consultoría que tú estás haciendo. Entonces, puedes Exacto. ir avanzando en el camino y no Ujú.
te generas gastos desde el principio que no vas a poder cubrir. O sea, yo me volví súper, súper, súper recursiva, súper, súper Ujú. digital, facturación electrónica, o sea, Exacto. Sí, 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 todo sí. lo electrónico que había, todo lo electrónico lo agarré para no atentar contra mi flujo de caja. Eso es otra cosa, cash is Exacto. king. Entonces, Ujú, como tú entiendes el detalle de los números que necesitas cubrir para tus necesidades familiares y personales, entonces ujú. entiendes que lo otro tiene que ser manejado con absoluta agudeza. Claro, Y exacto. entonces vas midiendo. Entonces hay momentos en los que digo, no, este mes no voy a hacer esto, pero en el siguiente mes que llegue este desembolso sí, y en el siguiente mes sí. Y la Claro. buena noticia, que es algo que yo siempre converso con la gente con la que hablo, es, les puedo decir con absoluta certeza y humildad que el universo, Dios, en quien ustedes Ujú. crean, premia la valentía, premia la coherencia. Ujú. No he tenido un solo mes de sufrimiento Qué financiero con la maravilla. bendición de Dios. Ujú. No me he sentido desvalida absolutamente ni un solo mes. O sea, y ya llevo Ujú. este año, o sea, ya puedo decir, Wow, he qué sobrevivido un lindo. año con mis propios méritos. Sí, sí se Claro. puede hacer. No Ujú. ha sido color rosa, no. Hay momentos en los que también he sentido angustia, he dicho, Dios mío, ¿y ahora cómo lo vamos a hacer? Pero Ujú. ahí volvemos a las bases y a la coherencia y a Claro. la valentía. Estoy haciendo lo que sé que me gusta hacer, lo que debo Ujú. hacer y lo que puedo contribuir al mundo y las cosas van Exacto. llegando. Sí, es increíble cómo se van abriendo las puertas, ¿no? Ujú, No sé, es la energía, es que tú te proyectas en el mundo, ujú, pero sí, yo también he vivido eso y bueno, sí, tengan por seguro que la valentía, como dice Marisabel, se se premia. premia, se Exacto. premia. La coherencia y la valentía se premian. O sea, ese creo que ha sido Ujú. la mayor lección de todo este hermoso año. Volveremos con la entrevista después de unas palabras de nuestro sponsor. Si creaste tu negocio y las operaciones diarias consumen todo tu tiempo y pese a todo el esfuerzo que realizas no tienes los resultados económicos deseados y sientes que tu vida profesional y familiar no están en equilibrio, no te preocupes. En Denise Salas UCI Consulting puedo ayudarte a detectar las áreas problemáticas de tu negocio y a mejorarlas paso a paso. Estoy segura que eres un excelente profesional y que la tecnología no es tu fuerte, pero yo te ayudaré a que sea tu aliada. Visítanos en www.denisesalasuci.com y apunta tu primera cita gratuita de 30 minutos. No esperes más y da el primer paso para transformar tu negocio. Ujú. Y cuéntame, ¿tú tienes un equipo o tú Sí, trabajas sola? ¿O cuántos son? sí, ¿Cuántos son tengo en un el equipo y equipo? entonces lo que hacemos es trabajamos por proyecto dependiendo Ujú. del tipo de cliente y los requerimientos que tiene. Entonces tengo entre 3 y 5 personas dependiendo del tipo de cliente. Y Ah, entonces lo ok. que hacemos Ujú, es vamos trabajándolo en modo proyecto. Eso también es súper relevante porque tienes que entender muy bien los costos con los cuales estás trabajando. ujú, Entonces, claro, mi equipo tiene unos honorarios muy buenos, o sea, sobre ujú. mercado, pero claro, en este momento no están en mi nómina, por ejemplo. Claro. Sí, Es como porque si hicieras evidentemente outsourcing, algo así. en el Outsourcing Ecuador por proyecto. no, en el Ecuador no existe la figura del outsourcing. En el Ecuador lo que existe Ok. sí es la vinculación por proyectos en modo de profesional independiente, eso sí Ah, ok. existe. Ujú, Y entonces lo que hacemos tradicionalmente es tener estos espacios. Claramente depende de ujú, cómo tú quieras llevar y qué tipo de modelo quieras desarrollar. En mi caso, para mí es trascendental que mi gente ujú. tenga obviamente reconocimientos sobre mercado. Es Claro, exacto. fundamental Ujú. Ah, ok. Pero, por ejemplo, tú no, pero trabajan como independientes por proyecto, por ¿no? Cosa de proyecto, aquí sí. así, digamos, también reduces costos de beneficios sociales y todo lo demás. Pero los Ajá. compenso al tenerlos con honorarios mayores. Ah, claro. Sí, 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 sí. Ok, entonces sí, sí. Ujú. funciona muy bien. Ah, fantástico. Y según tu punto, tu experiencia de todo este recorrido, ¿qué ha sido lo más difícil en este emprendimiento? Creérmela. Creo que creérmela.
No te preocupes, todos pasamos por eso, todos pasamos por eso. Siento que ese ha sido el reto más difícil, el Ujú, sentir que aquello que me impulsa genera suficiente valor, que ujú, es valioso, que es válido, ujú, que puede cambiar vidas de la manera en la que yo quiero que cambien. Eh, Creo que esa ha sido la mayor parte. O sea, uno ujú. duda mucho, no es muy duro con uno mismo, muy, muy duro con uno Nosotros mismo. somos nuestros Entonces, propios enemigos. sí, siento Sí. que la automisericordia ha sido el gran desafío de este año, el poder Ujú, salir y decir, a ver, o sea, ujú, claramente lo que estás haciendo genera valor. ¿Por qué tienes exacto. miedo? ¿Por qué dudas? ¿Por qué sientes que no es Ujú, suficiente? exacto. Entonces, Ujú, es justamente eso, es merecimiento puro, automerecimiento puro y duro. Entonces, ujú, nuevamente regresas a ti mismo. O sea, yo digo claro. que el viaje interior que uno inicia, inicia con emprendimiento, sin emprendimiento, porque yo no estaba en emprendimiento cuando empecé el viaje interior, ese viaje requiere coraje, requiere muchísima valentía. Ujú, Entonces, creo que ahí es donde más trabajo he hecho. sí. Cuando yo les decía hace un ratito que me preguntabas, les decía, ¿no ha sido rosa? Sí, no ha sido rosa, no en No, términos no es. financieros, no ha Ujú, sido rosa en términos emocionales, en términos de, pero estás bien. Y exacto. entonces ahí es cuando me pregunto, ¿te ha faltado algo, María Isabel? La respuesta es no. ¿Le ha faltado Ujú, algo a la familia, María Isabel? La respuesta es no. ujú, ¿Te sientes enferma, María Isabel? La respuesta es no. Y entonces dices, ¿y entonces? ujú. ¿Cuál es tu preocupación, María Isabel? Pero Sí, es tienes claro, o razón. sea, es Sí, sí, sí. parar, respirar, poner en Ujú, silencio la mente y empezarte a hacer las preguntas de qué exacto. pasa, o sea, qué realmente hay Sí. ahí. Tenemos que ser, ¿cómo se dice? Buenos con nosotros mismos, ¿no? O sea, así como vamos a dar un cariñito a nuestros hijos o a una persona que queremos, hacer lo mismo con nosotros. Somos Totalmente. tan duros con nosotros mismos que a veces nos olvidamos decir, ¿sabes qué, Denise? Ha llegado a este lugar, mira cómo empezaste y dónde estás ahora, en cualquier aspecto, ¿no? En personal, profesional. Entonces, el, el ¿cómo se dice? No aprobar, reconocer ese esfuerzo que no hemos llegado a nuestro objetivo, pero ya hemos recorrido un buen camino, entonces reconocer cómo hemos avanzado y dónde estamos. Eso es tan complicado para nosotros que realmente a veces tenemos, como alguna vez hablaba con otra invitada, ¿no? De darnos ese empujoncito, de darnos, oye, lo has hecho muy bien, bravo, sigue adelante. Es muy complicado, ¿no? Muy, Fíjate que muy además complicado. nosotros venimos de ciertos dichos que se convierten en verdades. En mi Ujú. generación al menos, te dicen muchas veces regresar a ver ni para coger impulso. No, ¿Sí? no, no. Y entonces ahí es Sí, donde sí. uno dice, pero donde no encuentras el pedazo que has transitado, porque Ujú. si has transitado, si has avanzado un paso, has avanzado. O sea, existe Exacto. avance Sí, y no nos exacto. permitimos regresar a ver. Yo justo por eso te decía, cuando yo regreso a ver, porque claro, también fue un ejercicio que adquirí. O sea, Ujú, regresa a ver, mírate cómo eras, mírate cómo estás, con todo lo que eso significa. Yo, por ujú, ejemplo, cuando regreso a ver en términos personales y miro hoy y digo, esta María Isabel es mucho más liviana, ujú. más ligera. Y claro, Wow. eso no solo en términos de peso, además bajé de peso maravillosamente, hago ejercicio, todo, no, no, pero no solo allí, sino en términos mentales. Y entonces tú dices, Ujú. claro, ¿por qué sigue avanzando? Porque la ligereza y la liviandad te permite ser más resiliente, te permite ser más Exacto. flexible. Entonces, Ujú. pero si no regresas a ver, si de verdad no te das el momento y el regalo a ti mismo de regresar a ver los pasos que sean, si son 100 son 100, si es uno, y Ujú. reconocerte. Estás perdiéndote una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque estás poniendo el reconocimiento en manos de terceros. Exacto. Ujú. Y eso es Exacto, algo sí. que los Como una validación, emprendedores, ¿no? Validación de exactamente. externa cuando es interna. Y Ujú. eso ningún ser humano, ninguno, pero más los emprendedores, es un lujo que no podemos darnos.
Exacto. Qué lindo consejo, qué linda frasecita. Con eso nos quedamos ahora. Bueno, ahora pasamos a saber cuál ha sido tu mayor error en este tiempo de emprendimiento. Ay, no tener claridad Ujú. del primer, a ver, no tener claridad de las bandas del costo de las horas de mi servicio de consultoría. Yo tenía Ah, una idea de una banda de costos ujú, basada en ciertas industrias, pero no tenía idea de que esa banda era muchísimo más amplia ujú. en otras industrias. Entonces, eso sí me costó. Me comí unos dos que Ujú. tres clientes porque se cayeron y fue como el Wow. gran aprendizaje. Entonces, en Ujú, términos de costeo, creo que ese es otro gran consejo que tenemos que darles en términos de costeo, o ujú. sea, tan amplia su investigación cuanto les sea posible. Nunca es Ujú. demasiado. Sí, Nunca es demasiado. Haga su pero corrida de costeos lo sí, sí, más sí. amplia que pueda. ¿Y tú a qué, a qué fuentes recurriste para ver ese rango de costos? O sea, Y ¿y yo cuánto podías conocía, sí. o cobrar por servicio? Ujú. Mira, yo Ujú, conocía por el trabajo corporativo que yo hacía, yo conocía los rangos, o sea, pero ujú. claro, conocía los rangos en ciertos tipos de industrias o tipos de negocios. No conocía Ok. los rangos, por ejemplo, en ONGs o Ah, en ok. sistemas asociativos y cooperativistas. Ahí yo no conocía esos rangos. Y fíjate Ujú, que son uno de mis nichos de clientes súper relevantes. ujú. ¿Y cómo lo aprendiste? O sea, ¿qué A hiciste para palas. que? Equivocándome, perdiendo clientes. O No, sea, sí, bueno, sí, sí, esa otra sí, forma. sí, o Wow. sea, y ahí fue cuando aprendí, y claro, nuevamente regresas. Yo siento que el emprendimiento es una oportunidad bien bonita de ir y volver, ir y volver, ir y Ujú, volver. Entonces regresas, te sientas y dices, ok, aquí qué falló? El hacer este ujú. proceso de lecciones aprendidas hace que esta flexibilidad mental de la que hablábamos hace un momento se haga un músculo y la Ujú. segunda, que también capitalices esos aprendizajes. Entonces, ¿cómo recuperé esos Exacto. clientes? Pues Ujú. porque luego logré vender la idea de que podíamos hacer un hub de clientes de ese sector. Ah, ok. Ujú. Y entonces Sí, sí. ahí recogí, pero claro, me senté, me dolió, Analizar. analicé, dije, pero ¿cómo te pasó estas cosas a Ujú. ti? Volví a Claro. correr números y dije, ok, Ujú. resbalón no es caída, vamos de nuevo. Ok, Y así perfecto. salimos. Wow. ¿Y tu mayor acierto al emprender? Mi mayor acierto, escuchar Ujú, mucho ujú, y como mostrar poco en el sentido de ser muy resumido y muy corto en lo que yo te quiero ofrecer, muy ujú. claro, por supuesto, pero muy Claro. resumido y muy corto, y escuchar mucho sobre lo que tú necesitas Ujú. como O sea, lo que tu cliente. cliente. Ah, ok. Exactamente, escuchar Ujú, mucho al cliente, hacer como preguntas poderosas a tus clientes. ujú, Y claro, y esto tiene otro ujú. truco detrás, y es que primero necesitas construir relaciones, o sea, necesitas construir confianza. Y entonces tú dices, sí, Exacto. María Isabel, pero yo voy a visitar al cliente. ¿En qué momento Ujú, construyo confianza? Construyes confianza ujú. minuto a minuto. O sea, Denise, Claro. tú y yo nos acabamos de conocer y yo te estoy Sí. contando mi vida por la gentileza, la transparencia y la generosidad con la cual recibí la Ujú. documentación para este espacio, me explico. Entonces, Sí, se sí, sí. construye confianza desde Ujú, cómo te presentas en el primer mail con tu cliente, desde cuando le agendas la cita. ujú. Denise es súper estructurada, a mí me encanta, me mandó links para que yo escoja las horas, o sea, los Sí. detalles marcan la Ujú, diferencia. Entonces, construir confianza con este cliente para poder llegar a decirle, mira, esto es lo que ujú, yo te puedo ofrecer. Yo normalmente empiezo y te digo, mira, esto es lo que yo te puedo ofrecer. Y son ujú. 6 láminas, 7 láminas. Pero más Claro. allá de eso, cuando termino, le digo, pero más allá de eso, lo que me interesa es entender si sientes que te puede generar valor, si hay algo de todo lo que te mostré que te Exacto. resuena y sobre todo, ¿en dónde crees que necesitas ayuda? Entonces yo Ujú. no te digo así de cómo lo ves y cuánta plata tienes, dime tu presupuesto y, a ver, a Claro. mí me llegaban muchos proveedores que me decían, muéstrame tu plan de Financieras. metas de este año, muéstrame tu plan financiero de este año y yo te hago una Wow. propuesta así de, perdóname, Ujú. no te conozco, no me has dicho Claro. hola,
¿Por qué Ujú. yo te voy a mostrar esto? ¿Sí? Exacto. Ujú, Entonces es al revés, es al revés. Mira, esto es lo que yo soy muy bueno haciendo. ujú. Cuéntame en qué momento estás tú y si hay algo que te resonó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando te presentan cosas, y nosotros hemos estado del lado de los clientes también, hay ciertas cosas que te timbran, ¿me Claro. explico? Ujú. Sí, Entonces, sí, a ver, ¿qué te resonó? Ah, me resonó este pedazo. Ajá. claro. ¿Y por qué te resonó ese pedazo? Y hacer preguntas poderosas, simples pero Ujú. poderosas. ¿Por qué? Y ahí empieza, porque mira, lo que pasa es que nosotros estamos atravesando este momento y no sé qué, y no sé cuál. Ah, Claro. chévere, mira, eso se puede atacar desde este pedazo. ¿Te hace sentido? Y hay gente que te dice, sí me hace sentido, María Isabel, pero en este Ujú, momento no tengo presupuesto. Sin embargo, me interesa que me hagas la ujú. propuesta en 2 meses y en 2 meses entra. Claro. Perfecto. Entonces Ujú. es Sí, como sí, sí. entender, por eso el paraguas de Más Conectiva es del lado humano de hacer negocios. Somos Ujú. personas. Claro, escuchar más a tu cliente, más que pensar en la remuneración económica, que eso va a venir después, ver cuáles son Exactamente. sus necesidades. Entonces, tu propuesta de valor para que te diferencia, digamos, de otras personas que hacen lo mismo o que pueden hacer lo Ujú. mismo, es justamente ver ese valor o esa parte más humana, ¿no? Muy Con tus humana y muy clientes. Ujú, aterrizada a la ujú, capacidad de respuesta que tenga el cliente, ujú. obviamente presupuestar y todo lo demás, pero es a esa necesidad real que tenga el cliente. Yo siempre les digo, y Ujú. no te voy a presentar mucho más porque yo no vendo empaquetados. Yo Claro, es no más vendo cajas de, personalizado. exacto, yo no vendo Ujú. cajas de monopolio. Sí, sí, sí. Sí, Ujú, yo vengo y estoy disponible para ti como un think tank de ujú. altísimo desempeño para acompañarte en un proceso que sea crítico para ti. Claro, exacto. Y dime una cosa, ¿cómo tu modelo de negocios es escalable y repetitivo? Sí, ¿O cómo lo ves? sí. Porque Y yo me di entonces, cuenta cuando yo comencé a trabajar con esto de la consultoría, que no era tan escalable, o sea, tenía que pensar en otro modelo para ver cómo podía escalar, porque tenía que estar yo siempre ahí, o sea, ujú, un proyecto, yo ahí 100% hasta que no terminaba ese proyecto, o sea, no podía hacer otro, porque no tengo ningún equipo, o sea, lo hago todo sola. ujú, Entonces, sí, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo has pensado en ese modelo de negocio escalable y repetitivo? formando Repetitivo. justamente el equipo. Mira, Ujú, mi equipo, ¿qué es? Mi equipo es el resultado de relaciones de confianza de largo tiempo, que fueron en algún ya. momento mis proveedores, que fueron en algún momento mis Ujú. clientes, que yo fui Ah, ok. cliente, y que cuando salí yo fui muy bendecida, la verdad, porque cuando llamaba y Mm. contaba a la gente, mira, estoy tomando esta decisión, me estoy yendo, muchas veces, muchas, la gente me decía, chévere, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quieres Oh, hacer? ¿Cómo te magnífico. ayudo? Ujú. O Sí, sea, sí. para mí eso era así como, claro, construyes relaciones de confianza. Ujú, Entonces, el equipo que yo tengo es un equipo al cual yo no tengo tema ninguno en trasladarle el conocimiento, en ujú, mostrarles cómo podemos seguir haciendo las cosas, en entregarles, en empezar a entregarles así de, mira, este cliente ya lo puedes manejar tú, te fuiste, ujú. o sea, te Ah, ok. fuiste, dale. Ujú. Por eso te hablaba mucho del tema de los ingresos. Sí, no es una Exacto. relación Sí, sí, sí. transaccional, es una Ujú, relación distinta en donde vamos aprendiendo y vamos desarrollando clientes. Entonces nos pasa mucho que es, mira, me llamaron para esto, que puede ser para ellos una consultoría chiquitita, me dicen, pero yo ujú. siento que desde Más Conectiva podemos ofrecerles más. Perfecto, Ah, ok, entonces entra fantástico. al pool, Sí, sí, sí. desarrollamos mejor el cliente y todos somos Ujú. más felices. Oh, wow, eso está fantástico, Claro, magnífico. Sí, sí. claro. Nuevamente, todo nace desde las Ujú. personas. Exacto. Y cuéntame, ¿cómo haces en el tema de marketing para una empresa consultora? ¿Cómo funciona todo lo que es publicidad, marketing, darte a conocer? Porque, por ejemplo, trabajas más justamente con cooperativas, ONGs. ¿Cómo llegas? ¿Cómo le llegas si no es una visita? ¿Cómo haces? Mira, nosotros tenemos en dirección dos niveles de comunicación, la directa y la indirecta. La directa es Ujú, efectivamente esta de llegarle y ahí activamos mucho la red de contactos, ujú. muchísimo la red de contactos, o sea, quién conoce a quién y vamos conectando y armando Exacto. el mapa. Ujú, Esa por un lado. Y la otra, hay un ejercicio, cuando hacíamos la marca y por eso
por eso los colores, por eso el nombre, por eso Claro. todo, o sea, por eso el más como signo adelante, todo. Fue un proceso de curaduría en donde entendimos Ujú, el tipo de clientes que queríamos tener, cuáles eran palabras claves que para ellos gatillaban ujú, decisiones, no solo comerciales, sino de negocio distintas. Y entonces a partir de eso segmentamos. Con ese tipo de palabras, con el tipo de ujú. hashtags que tenemos, por ejemplo, yo llego al tipo de gente al que quiero llegar. Entonces hay Ah, ok. mucha ciencia detrás, Ujú, mucho trabajo de neuroconexiones. Una persona que trabaja en ujú, mi equipo, mi directora de neuroconexiones, es experta en cómo aquello que es parte de tu propósito y tu causa se ujú. vincula con una industria y entonces vamos agarrando esas palabras. Hay mucha ciencia ahí Claro. detrás, Ujú, pero ese es el proceso que tenemos. Entonces, yo no claro, tengo un proceso de pauta publicitaria elevadísima, o sea, esa también claro. puede ser otra de las Ujú, preocupaciones de los emprendedores, sí, pero yo no tengo esa plata. ujú. No, en realidad no es un tema de alta pauta, es mucha ciencia detrás, o sea, es Ah, ciencia ok. detrás para salir de Ujú. manera orgánica y de manera Sí, sí. orgánica conseguir el resultado que quiero conseguir. Ok. Y también publicando todo en redes sociales, ¿no? Sí, nosotros También. somos muy, muy, muy digitales, muy Ujú. digitales. Ah, ok. Perfecto. Y ¿qué herramienta tecnológica es la que más utilizas? Aparte del email y todo lo demás, ¿no? ¿Qué herramienta es la que más utilizas? Eh, eh, Utilizo mucho Airtable, utilizo Ujú. mucho, Airtable, Airtable, ¿no? sí, Que es sí, sí, para sí, sí, te organizar el permite proyecto y todo eso. exactamente, Ujú, ujú. sí. Eh, o sea, además de redes sociales, bueno, Zoom, paso Claro, mucho sí. tiempo conectada. Déjame pensar, ¿qué más uso? Yo siento que soy de vieja usanza, es Sí. chistoso porque sí, o sea, uso Ujú, Miro, o sea, todas estas herramientas donde tú me dices, yo ujú. entro y las uso, pero si tú me Claro, preguntas en términos de desarrollo del negocio, claro. Ajá. de creatividad, yo soy de vieja usanza, yo soy de Ujú, lápiz y papel. En mi caso, a mí me sirve mucho claro. porque pasa que yo tengo muchas ideas en la cabeza. Entonces, para poder Ujú. darle paz a mi cabeza, yo necesito aterrizarlas, entonces necesito anotarlas y el teléfono y el computador no surten el mismo efecto emocional en mí No, no, que el no, yo lápiz soy y el igual que papel. tú. Yo soy igualita que tú, igualita. El, Sí, o el sea, lápiz y papel me funciona muy bien, pero, o sea, para algún proceso o algo, no sé. Por ejemplo, yo utilizo mucho Calendly, justamente ay, para hacer todo lo que sí, son citas y todo lo demás. Ok, yo ya automaticé todo ese proceso, que se conecte con Zoom, sí. que se conecte no sé qué, y me olvido de eso. Ok, ya está. Sí, yo tengo Boomerang, exacto. O sea, Ah, ok, yo tengo ok. Boomerang para eso. Entonces, además tengo varias cuentas de correo Ujú. porque, por ejemplo, con uno de mis clientes, tengo una posición de CEO interina por seis Ah, ok. meses de Ujú. medio tiempo. Entonces, tengo Ah, ok. ese correo. Esta ya Ujú, es, o sea, es una pyme entre comillas, pero no, es una mediana empresa de ujú. posicionamiento regional. Entonces, Ah, tengo ok. ese correo, tengo el de Más Conectiva, tengo el mío personal, mi Gmail, o Claro. sea, lo normal. Ujú. Soy miembro de junta directiva de un par de compañías, entonces ahí también tengo los mails de estas compañías. Entonces, no, Boomerang, Claro. Ujú. Todo en tengo uno y ya está. todo ahí y yo Ujú. me olvido del tema, entonces, y si no está en la agenda, no existe, listo, ya, todos somos Exacto. seres felices. Fantástico. Qué bueno. ¿Y cómo equilibras esa vida familiar y la vida profesional? ¿Llegaste a tener ese equilibrio que deseabas o piensas Hoy, que tienes que trabajar un poquito más? sí, Ujú, hoy sí siento ujú. que, a ver, decir que lo he logrado es una mentira a 7 leguas, eso no se Claro. va a hacer, Ujú, pero que sí que lo he desarrollado y me da ujú, mucha felicidad. ¿Por qué? No solo por los manejos de los tiempos, es decir, ujú, tengo jornadas muy, muy intensas. Por ejemplo, esta semana 2 días estoy fuera de la ciudad trabajando. ujú. Sí, sí, sí. eh, a veces tengo que trabajar sábados, o sea, o a Claro. veces de domingos y estoy conectada porque tengo que presentar algo los lunes. eh, pero sí he logrado este proceso mental de como de desconectarme y entonces mis hijos Ah, ok. saben que si estoy Ujú, conectada, eso es lo que es. ujú. Eh,
pero cuando estoy con ellos estoy, pero en modo chocolate, o 100% con ellos. sea, Ujú. y Sí. además me divierto mucho más, o sea, ya si tenemos que correr sin zapatos en el césped, lo hacemos, nos matamos de la risa, nos hacemos Claro, cosquillas, o sea, qué es un maravilla. proceso Sí, distinto, sí. completamente distinto. Y claro, es chistoso porque Ujú. mi hija sobre todo a ratos viene y me deja papelitos. Sé que no te puedo Ajá. interrumpir, pero quiero decirte que te amo. Entonces yo le pongo Oh. corazón. Entonces ya hemos desarrollado estas dinámicas, Ujú. pero sí, definitivamente siento que funciona Claro, muchísimo mejor. pero, pero respetan, digamos, el tiempo que te ven trabajando, tratan de no interrumpirte, entonces tu esposo también, como trabajas en casa, me imagino Maravilloso, sí, que sí, él también sí, se ocupa un poco, ¿no? De que nadie te moleste, de que puedas sí, trabajar tranquila, porque muchas sí, veces eso también es súper complicado, ¿no? sí, Porque sí, piensa, no es el hobby o es está comenzando, o sea, como que no tiene mucha exacto, importancia, entonces ella también tiene que acostumbrarse o, no sé, sí, seguir con las responsabilidades en la casa o con los hijos y a veces sí. no tienes ese espacio, Sí, ¿no? ¿sabes qué me sirvió mucho? Ujú, Y hoy lo pongo, o sea, hoy lo mentalizo y digo, ah, eso fue lo hice de manera intuitiva, la verdad. ujú. Romper las rutinas familiares. Y claro, Ah, wow. esto también es un contrasentido. Uno dice, pero ¿por qué esta señora está loca? No, no, sí. Claro. Nosotros, o sea, mi esposo además es un Ujú. hombre de rutinas, muy estructurado, ingeniero, yo súper Sí, sí. estructurada toda la vida. Entonces salimos los fines de semana, sábados y domingos salimos, hacemos las compras Ujú. tal día. Y entonces yo empecé a romper las rutinas familiares, o sea, la Mm, semana claro. anterior, claro, mis hijos están de vacaciones, martes en la mañana nos vamos a jugar bolos. Entonces, claro, Ujú. los niños así de, y no tienes que trabajar. Y yo, sí, en la tarde, claro, en la tarde me Claro. amanecí, o sea, me quedé Sí, 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 hasta sí, súper sí. tarde, ellos ya se fueron a dormir, pero empecé a romper rutinas de manera Ujú, más consciente y eso les ayuda a la familia a entender que no es la típica rutina de las 8 horas, sino ujú, que podemos empezar a tener bloques. Y esos bloques se van ujú. dando de distintas maneras. Entonces, cuando estoy con ellos en el bloque de familia, pero cuando estoy en el bloque de trabajo, estoy en el bloque de trabajo. Claro. Y No los importa qué hora sea, veo, digamos. Sí, sí, sí. Ajá. exactamente, y los veo y empieza a funcionar mejor. Entonces dije, también a veces desestructurarse puede funcionar. Fue una apuesta Exacto, sí, sí. peligrosa y está funcionando. Sí, sí. Yo también comencé a hacer eso más o menos acá. Bueno, yo vivo solo con mis dos hijas y claro, antes tenía, no, sábado se limpia la casa. Y este día se hace esto, este día, este día, este día. Y de pronto, como yo también tenía que trabajar sábados, domingos, entonces dije, bueno, entonces cuando se pueda se limpia, cuando se pueda se hace esto, cuando se pueda se hace el otro. Y la verdad es que me ha ido mucho mejor. Me estreso a Sí. veces, pero después digo, "Ah, ya, Denny, déjalo, ya, ya basta." Y no es que la Así. casa está Ujú. desordenada, ojo, No, porque no. quienes nos escuchan pueden decir, no, pero yo me muero si cae polvo del techo. No, no, no. Les Ujú. podemos jurar que las casas no están desordenadas, que las Sí, sí, familias exacto. están estructuradas, que no nos hemos vuelto Sí, disfuncionales. exacto. Al contrario, nos hemos vuelto muy flexibles como familias. Exacto. Flexibilidad sobre todo, para ¿Mm? que se acomoden las cosas, ¿no? Los tiempos. Exactamente. Magnífico. Bueno, ahora sí llegamos ya a la parte de la conclusión, donde te hago unas cuantas preguntas y quería saber qué es lo que te motiva a seguir día a día. ¿Cuál es tu porqué? El saber que puedo contribuir a que la condición de vida de más gente mejore. Ujú. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué nos puedes compartir algún libro o algún programa de televisión, podcast que te inspire o que te dé nuevas ideas con respecto justamente a la vida en general o a tu trabajo? Sí, me he convertido en fan número uno. Voy a ser la presidenta del Club de Fans Latinoamericana de la doctora Mm, Brené Brown. La ujú. doctora Brown es neurocientífica. A mí este tema de las emociones y las Sí, neurociencias me sí, parece sí. fabuloso aplicado a los negocios. Y su último libro, El Atlas del Corazón, The Atlas of the Ujú, Heart, ujú, es una cosa impresionante. Es un libro muy fácil de leer en términos de emociones. Es más, tiene ujú. hasta gráficos tipo cómic que lo hace muy, muy fácil de leer y es muy aterrizado, muy, muy cercano al corazón.
Y cuando empiezas a leer todo este proceso de las emociones, cómo se generan, cómo se somatizan, qué comportamientos gatillan, empiezas a mirar a las personas, empiezas a mirarte a ti de una manera más compasiva. Y el mirarnos de manera más compasiva y mirar al mundo con mayor compasión hace que todos estos juicios o prejuicios que solemos tener los seres humanos empiecen a ser más livianos. Y Wow. creo que energéticamente, ahí me sale el lado hippie, energéticamente eso ayuda mucho a los momentos que estamos viviendo. Sí, son momentos muy duros, ¿no? Saliendo de una pandemia, aquí comenzando con la guerra, que es completamente loco este mundo, Exactamente. y con más crisis. Acá en Europa vamos en invierno, cuando necesitamos más energía eléctrica, vamos a tener que adaptarnos a todos esos cambios, ¿no? Y que te llegan duro emocionalmente, Sí, te chocan, ¿no? Te- sí. es súper complicado, entonces Uh-huh. este mundo está loco. Entender, mira cómo, o sea, si hay un capítulo que a mí me marcó, es el capítulo se llama ¿A dónde vamos las personas cuando sentimos miedo? Ujú. Sí, sí. Es increíble, claro, el miedo se traduce en ira, en violencia física, en vergüenza. Hay una Ujú. serie de emociones que gatillan el miedo y entonces cuando tú ves fenómenos como los de la guerra, cuando tú ves Ujú. fenómenos como los de la conmoción social que estamos viviendo en Latinoamérica en distintos países y en distintos momentos, al final del día tú vas a la esencia y dices, es miedo, Ujú. miedo a perder la vida, miedo a perder la posición, Ujú. no sé, de comodidad que tengo, pero hay mucho miedo atrás y digo, y, y sí, porque no nos hemos sentado a Ujú. pensar cómo nos sentimos. Entonces creo que este Exacto. tipo de materiales sencillísimos de entender Ujú. aportan mucho. No, de ahí Claro. ella tiene Daring Sí, sí. Greatly, Atrévete a lo grande, o sea, tiene un montón de cosas, pero este en particular me ha marcado Ujú. mucho. Qué lindo, qué lindo. Como decías, ¿no? Que la gente no tiene tiempo para analizar este tipo de cosas emocionalmente, porque muchos estamos en modo sobrevivencia, ¿no? En Rueda de Eh, Ratón. Exacto, entonces el hecho de tener esas opciones como este libro, ¿no? Donde nos hablan de las emociones, donde descubrimos qué puede causar o qué es en realidad esa emoción, qué es lo que causa y cómo nos afecta, eso nos ayudará en el futuro para poder conocernos y analizar, ¿no? Cómo nos estamos sintiendo, cómo conocernos mejor y Ujú, seguir adelante, definitivamente. exactamente. Bueno, ¿y tienes alguna rutina que te ayude a que tu día sea más productivo? Mira, 3 veces a la semana hago Ajá, ejercicios con mi esposo y entonces no quiero sonar a cliché de salgo y troto 5. No, 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 no. ajá, no. Tenemos las típicas apps de ejercicios de Sí, marcas de sí, zapatos. ajá, Tienen rutinas de entre 15 y 30 minutos. Empezamos hace un año ya. Empezamos ujú, con el nivel principiante, 10 sí, sí. minutos, muriéndonos, ¿no? Así, ya no podemos más. Hoy hacemos 30 a nivel intermedio, todavía respiramos igual, Wow. así. Sí, sí, sí. Eh, pero siento que eso me ayuda mucho, 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 mucho. Ujú, Sí que hago los domingos en mi cuaderno con mi lápiz, anoto ujú. todo lo que tengo pendiente esa semana por cumplir. ¿A mí Ah, para ok. qué me sirve? A mí, creativa, emprendedora, que tiene tantas ideas en la cabeza, me sirve para Ujú. aterrizar, dimensionar y mostrarme el avance. Esto que decíamos, regrese a ver y vea Sí, sí, cuánto ha sí. avanzado. Ujú. Entonces voy tachando las cosas que voy cumpliendo. Hay cosas que se van quedando, pero cuando regreso a ver y digo, ah, sí, este me tomó no una semana, me tomó 3, pero mira qué bien quedó y ya Exacto. está listo, me ayuda a Ujú. entender los ritmos. Entonces, los domingos sí Claro. hago mi lista, estos 3 días Ujú. hago ejercicio. eh, Hoy soy mucho más consciente en mis conexiones personales con mis amigos, con la gente que valoro. Mm. Yo en Ujú. pandemia, y no por pandemia, sino por un tema de cáncer, perdí a una gran amiga, una persona que marcó mucho mi vida. Ujú. Y entonces decidí que no me iba a volver a pasar, no, no, no perderla, sino que Ujú. va a ser mucho más intencional y mucho más consciente en generar espacios con aquellas personas que quiero cerca de mi vida.
Entonces, el café Sí. con la amiga, Ujú, el desayuno, el almuerzo, la cena, el te mando un chocolate, ujú, lo que fuere en ujú. términos de tiempo, de recursos, pero sí soy como muy consciente en la semana en decir, esta semana quiero tener contacto con tal persona, Claro. que la quiero cerca, que la valoro, que es muy importante para Ujú. mí. Ay, qué Eso me bueno. ha alimentado un montón. Qué bien, qué bien. Sí, a veces, ¿no? Como que nos falta el tiempo para estar con las personas que realmente queremos y es tan importante ese soporte también, ¿no? Esa ayuda, ese consejo, esa palabra. Yo digo, bueno, si pudiéramos compartir más con nuestras amigas, no sé, es mejor que ir a un psicólogo. Exacto, y podemos. Lo que pasa es que Exacto. no le ponemos conciencia. Y cuando me refiero a no le ponemos conciencia, no digo que no le ponemos voluntad, digo que no hemos visto justamente este beneficio del que tú hablas, Ujú, y por eso entonces no le asignamos un espacio específico para eso. O sea, mis hijos, por ejemplo, saben que si les digo me voy a tomar café con las amigas, es, uy, la ujú. mami ahí va a echar lengua, saben decir. Y claro, y estamos conversa, 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 Claro, y funciona muy bien. Y eso claro. también te muestra a quienes sí quieres tener y a quienes no quieres tener. Entonces llega un Ujú, momento en el que dices, sí, aquí quiero estar. claro. Ay, que es Esta es la gente con la que quiero súper estar. importante. Sí. Wow, qué bien. Y una de las preguntas más complicadas es, ¿cómo lidias con el fracaso? Lloro, o sea, Ujú, tan humana como todos. Eh, Lloro y empiezo a hacerme preguntas de qué es lo que te dolió. O sea, ujú, ¿qué es lo que te dolió? No es que no me ha pasado en este año, he tenido un par de reuniones que no han sido como yo esperaba y me han dolido. ujú, Y claro, he llegado a casa, me he sentado, se me han ido las lágrimas ujú, y me he puesto mucho a pensar qué te dolió. Y ujú, nuevamente escribo, o sea, me dolió que me dijo esto, me ujú, dolió porque me sentí así. ujú, Eh, mágicamente, mágicamente con el pasar de los días o el pasar de las semanas, me doy cuenta que esa situación tenía ocultas aprendizajes que yo ujú. necesitaba vivir para próximos encuentros. Entonces en el siguiente ya no me agarras, pues en el Claro, siguiente ya, ya estás preparada. ya paso de largo, o estoy en una mejor posición. Claro. Ujú. Me ha servido mucho, o sea, me ha servido mucho porque, Sí, y también lo he hecho de manera intuitiva, no es que nadie me dijo, este es el secreto, sino claro. que sí me ha dolido. Entonces, o sea, llego, Ujú, voy a mi espacio donde yo trabajo, a mi oficina y me siento y me permito decir, ¡ah! Qué claro, mal me siento, o sea, y que se me vayan las lágrimas, claro. Y hacer el qué pesar. duelo o sea, Sí, aceptarlo, reconocerlo, sí, patalea, llora, lo que quieras, pero sí, después, ya, ok, ya pasó, es un exacto. aprendizaje y ahora a seguir con lo siguiente, ¿no? No, porque muchas Sí, veces como que no, o sea, sabemos que algo no nos fue bien, pero o sea, como que dices, "Ay, no, yo voy a ser fuerte y voy a hacerlo, ¿no? Voy a seguir y voy a sí, continuar. Pero, o sea, al final esa frustración no la sacas y te la quedas adentro y eso es peor porque con cada cosa que te vaya pasando es mejor explotar de poquito, ¿no? ujú, Que cuando sí. explotes y ya no puedas más, sea peor, Y yo era sea muy mucho peor. así, yo era muy Ujú, así, o sea, yo decía, Dios mío, yo no exploto porque por ujú. conservación de la humanidad. Claro. Y luego fui entendiendo en estos caminos de entenderme y de conocerme que es mejor un coach en Ujú. estos años que te digo, estos 3 años que fueron tan importantes para mí Sí, que sí, contraté sí. porque no me entendía. Él me decía, María Isabel, es preferible Ujú, ser como la válvula de la olla de presión y ujú, no como la bomba marca Acme. La ujú. válvula de la olla de presión es, claro, hay presión dentro de Claro, estas sí, ollas, sí. quienes nos escuchan seguramente saben de estas, y Sí, va sí. saliendo la presión y va Ujú. soltando la presión a que no tengas válvula de escape, no tengas válvula para sacar esa presión y estalles y cuando estallas Claro. te comes a la familia, a tus colaboradores, a los Ujú, vecinos, a quien sea. No, 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 no. claro.
Lo Ujú. sano es tener válvulas de escape. Claro, esto que es una metáfora tan elevada en esa época, yo, o sea, yo le quedaba viendo y le decía, por Dios, no entiendo, o sea, ¿qué es Sí, sí, esto? sí, sí. Ajá, Hoy para mí es de este proceso, o sea, sentarme, claro. escribir, permitirme mis lágrimas, Ujú. y me ha permitido también dimensionar, porque a veces ya escribo y digo, ay, no fue para tanto. O sea, en serio. No, no, no. Exacto, sí, sí. O sea, no era tan grave. Y Ujú. entonces ahí vuelvo, regreso a ver los pasos que he caminado y digo, María Isabel, resbalón no es caída. En la siguiente Exacto. ya no pasas por ahí. Perfecto. Y en Sí, sí. términos de negocio también me permite decir, ¿sabes qué? Este no es el tipo de cliente que quiero o este no es el tipo de Ujú. industria que quiero para el cual en este momento estoy lista. Exacto. Mucha Entonces, razón. te Ujú. permite aterrizar, te permite dimensionar y te permite reenfocar la energía, porque al final del día el fracaso, la tristeza, el miedo, el enojo es energía. Entonces, Ujú. ¿cómo Sí. reenfocas esa energía? Intenta encontrar mecanismos. A mí nada que el lápiz y el papel no me haya permitido Solucionado. ver. Wow. Entonces, ¿tuviste un coach de crecimiento personal y un coach de negocios o solo Solo un uno de coach? crecimiento personal. Ujú. Fíjate, mi coach es maravilloso porque él dice que es un coach de situaciones de crisis. Él te Ok. dice, o sea, él es un Wow. coach de crisis. Qué bien. Eh, y es lindo porque, claro, todo, o sea, yo llegué así de no sé qué me pasa, no sé qué Sí, siento, sí, me sí. duele todo, ¿qué es esto? Y así es como él trabaja. No, Claro. fíjate que tuve uno en una organización linda que me pusieron a disposición. Esta organización, por el tipo de negocio que tenía, había muchos Ujú. hombres. Éramos solo Ah, tres ok. mujeres en posición Ujú. gerencial y yo era obviamente la que recién llegaba, ellos ya eran un equipo bien constituido y además era criatura, era guaguita, era Ujú. súper joven. Y entonces me pusieron una coach. Ella Ya. sí era más profesional. Ajá. Eh, Igual Y esa fue la me única. sirvió, sí, esa fue la Claro. única, claro, me llevé Ujú. esos aprendizajes toda la vida. Yo decía, Claro. yo me reía porque decía, si esta compañía, o sea, si esta relación no funciona de largo plazo, ya ni me importa porque, Ujú. o sea, he aprendido tanto con esta mujer que para mí Ujú. es invaluable. Claro, una compañera que me quedé años, las amé, o sea, Claro. grandes amigos y amigas me llevé y conservo hasta Ujú. ahora de allí. Súper chévere. Este sí fue, el último sí fue de crisis. De crecimiento personal. Ah, qué bueno. Qué bueno. Yo también tuve un coach de crecimiento personal para ayudarme a encontrarme, porque no estaba perdida, completamente perdida y sí funciona. O sea que a todos los que Funciona. están un poco perdidos, busquen un coach de crecimiento personal que ayude, que los ayude a encontrarse, ¿no? Sobre todo eso. Y Sí. bueno, ahora llegamos a la última pregunta y quería saber, ¿o qué podrías aconsejarle a las personas que quieren abrir un negocio y no saben qué hacer o por dónde empezar? Primero, no se juzgue, sea amoroso consigo mismo. Empiece a poner mucha atención en lo que va verbalizando sobre lo que es su idea y en lo que Ujú. quiere realmente hacer. O sea, haga el ejercicio de esto es lo que yo verbalizo, mi negocio se va a tratar de esto, voy a ponerme Ujú. un negocio de, no sé, venta de algo, y qué es lo que usted realmente quiere hacer como persona por el resto de sus días, o al menos por los Mm. próximos 2 años, 3 años. Ujú. Entonces, si usted dice, yo quiero ponerme un emprendimiento de venta de suministros para construcción y su Ujú. corazón realmente les llama para hacer, le voy a decir una locura, refugios de animales de la calle, Ujú. solamente empiece a buscar cómo conectar esos puntos. ¿Por Ujú. qué? Porque técnicamente usted puede ser muy bueno para poner este negocio, pero siempre va a Ujú. necesitar impulso, propósito y Ujú. motivación. Y eso solamente se lo va a dar el corazón. Entonces puede, por ejemplo, convertirse en un empresario exitoso de infraestructura para albergues de animales de la calle. Entonces, junta la técnica, los Ujú. tornillos y los materiales con aquello que realmente le moviliza. Ujú. Si hace solo lo que el corazón le dice, pero no sabe por dónde, o si hace solo el negocio, pero no hay alma que lo esté moviendo, es muy probable que el camino sea más complejo. Puede Ujú. llegar a ser exitoso, dependiendo de cómo define usted el éxito, pero puede Ujú. llegar a ser más complejo. Cuando junta las dos cosas, es donde la magia opera. En mi Wow. caso,
Ujú. Cuando junté el generar bienestar para las personas y todo el bagaje que yo tenía y el conocimiento sobre desarrollo de negocios, ahí operó Ujú. la magia. Wow, qué lindo, qué buen consejo. Y muchas gracias por darnos estos últimos consejos. Y quería saber o quería que nos des un número o dónde te pueden encontrar, cómo pueden contactar a Más Conecta. Conectiva, más Conectiva, perdón. conectiva. Ujú, Por supuesto que sí. En internet nos pueden encontrar en www.masconectiva.com. Más ujú. conectiva escrito con el más como palabra MAS, conectiva.com. Ah, ok. En redes Ujú. sociales estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en LinkedIn. En Ok. cualquiera de los tres nos pueden encontrar como más conectiva en palabra o con el signo más conectiva. Ok, perfecto. Para hacer una primera entrevista, o sea, no se paga, simplemente los contacta y No, les en lo pueden consultar, absoluto. ¿no? Sí, Ujú. además Ok, tenemos muchas llamadas exploratorias. ok. Eh, para nosotros el desarrollar un ecosistema económico requiere generosidad. Entonces, si no soy yo Ujú. la persona que necesitan, si no es mi equipo lo que necesitan, pero Ujú. puedo contactarles con alguien más, con muchísimo Claro, gusto lo hacemos. exacto. El hecho es escuchar a las personas que traten de conectarse con Más Conectiva, Ujú. justamente para ver cómo los pueden ayudar. Y como decía María Isabel, si ellos no pueden darle una ayuda, pueden aconsejarle a quien acudir para el tipo de problema que quieren solucionar. Así que es Totalmente. fantástico. Muchas gracias, Marisabel. Creo que hemos hablado más de una hora. Muchas gracias por tu Sí. tiempo. Pues súper interesante escucharte y conocer a la persona que está detrás de Más Conectiva. Y te deseo mucho éxito. Muchas gracias nuevamente. Y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Denise, a quienes tienen la generosidad y la gentileza de escucharnos, a toda la gente que está trabajando contigo para que esto sea posible. Ujú. Muchísimas gracias. Un besito. Chao, Marisabel. Chao, Chao, chao. chao. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muéstranos tu apoyo dejando tus reviews y ratings en las plataformas en las que escuchas los episodios del podcast. Eso nos ayudará bastante a seguir creciendo. Toma acción y cuéntanos si el episodio te inspiró y qué lecciones recuperaste. Mándame tus comentarios y sugerencias para poder mejorar y seguir brindándote contenido de calidad. No olvides seguirnos en Instagram y Facebook. También te invito a visitar la página web del podcast www.reinventarseYemprender.com, donde encontrarás más información sobre los invitados y también promociones. Te invito a que dejes tu email para que no te pierdas ningún episodio del podcast. Y también te invito a compartirlo si crees que puedes ayudar a algún amigo, amiga o familiar que está pasando por un periodo o proceso de cambio en su vida y necesita inspiración o herramientas para seguir adelante con su proceso de reinvención y o emprendimiento. Muchas gracias nuevamente y hasta el próximo episodio.